Hola, ¿qué tal? Ejercicio 2 de transferencia de calor. Dice, se tienen tres placas de alto L cada una, apiladas una sobre la otra, como se muestra en la figura 2. Cada una de las placas tiene una conductividad térmica de K1, K2 y K3, respectivamente. La superficie inferior de la primera se encuentra a una temperatura conocida TS1 y está sobre una pared adiabática, mientras que la superficie superior de la tercera placa se encuentra una temperatura superficial TS3. O sea, me están dando esta de aquí y la temperatura de esta de acá. Entonces TS1 y TS3. Y está expuesta al aire. Quiere decir que por acá arriba vamos a tener convección, cuya temperatura está infinito y tiene un coeficiente de convectivo H. La placa se encuentra conectada a una corriente, por lo que existe generación de calor E en ella. La placa, supongo que donde está esto, en la 1, ¿no? Conectado a una corriente, por lo que se generación encuentra una expresión de la temperatura en función de la posición. Ok, yo lo que entiendo es que por lo que entiendo acá, ¿no? Que la que tiene la corriente es esta, acá donde aparece. Dice la placa, no las placas. Son tres placas diferentes, hablan de una sola y ya aparece aquí, así que lo tomé ahí. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, tenemos que hacer el ejercicio tres veces, es decir, aplicar la ecuación general de conducción de calor. La ecuación general de conducción de calor parte desde una sumatoria o balance de energía, ¿no? Energía que entra menos energía que sale es igual al cambio de energía con respecto al tiempo. ¿Cuáles son las energías que están entrando? ¿Cuáles son las que están saliendo? ¿Y cuáles son las que cambian con respecto al tiempo? La del cambio con respecto al tiempo, ninguna. No vamos a tener cambio de energía con respecto al tiempo. Dentro de las energías que entran se puede considerar, y ya no es como que entran, sino, fíjate, como todo balance de energía realmente es así, energía que entra menos que sale, más la energía generada, menos la energía destruida, igual al cambio, ¿no? El cambio es igual a cero, porque este es un sistema estacionario. Aquí puse la primera suposición, sistema estacionario. Y la otra suposición es que no hay destrucción, sino más bien una generación. Entonces tenemos energía que entra y que sale a la placa. La energía que entra y sale de la placa, pues por lo menos si hablamos de la primera placa, que es esta, y analizamos un diferencial, pequeño diferencial de ella, una energía que está entrando es calor por conducción y sale calor por conducción. Uno es evaluado en X, a una distancia X, y el otro una distancia X más delta X. Lo cual que cuando nosotros hacemos las evaluaciones de calor y demás, nos queda una ecuación diferencial y va a estar en función de la energía generada. ¿Qué pasa con esa ecuación de calor por conducción o ese balance de energía? Se simplifica en todo esto. Esta es la parte que te decía del cambio de energía con respecto al tiempo, pero obviamente como esta es una superficie sólida, lo dejamos como densidad por Cp por la variación de temperatura que va a tener ese sólido con respecto al tiempo. Esto es la generación volumétrica de calor y acá está lo que entra y sale de calor, y lo que entra y sale de calor se convierte en calor por conducción. Es esta parte que está acá. Entonces, ¿qué tenemos en este ejercicio? Eh, que bueno, que de acuerdo a la suposición 2 es estacionario, entonces esta parte de acá se cancela. Y otra de las cosas que vamos a asumir es que la constante K es justo es una constante, entonces puede salir de este paréntesis porque no forma parte de, o sea, es decir, no varía con la temperatura, sino que es una constante. Entonces, al salir como constante, puedo dividir toda la ecuación entre K y me va a quedar aquí abajo. Y como ya esto vale cero, ya las ecuaciones diferenciales parciales se convierten en ordinarias. Y por eso cambia de esta D a esta D. Bien, y bueno, obviamente esto estamos trabajando en un solo sentido, unidireccional. Es decir, solamente en el eje X no hay variación de temperatura, es decir, no hay transferencia de calor en el eje Z, o sea, a la profundidad de esto, ni tampoco lateralmente. La única forma de transferencia de calor es verticalmente, es decir, en el eje X, como lo dice, como está en el enunciado. Entonces, esta es la ecuación diferencial con la que voy a trabajar. ¿Qué necesito yo? El perfil de temperatura, ¿no? El perfil de temperatura o distribución de temperatura no lo puedo hacer completo. ¿Por qué?
porque tengo tres capas con materiales diferentes. Tengo que trabajar entonces con límites. O sea, que debo trabajar con ecuaciones diferenciales de cada una de las capas. Entonces aplico esta ecuación para cada una de ellas. Por supuesto que cuando trabaje con la capa, con la, sí, con la placa 3, esto no va a estar, ni con la 2 tampoco. Solamente la 1 es la única que tiene generación de energía. Yo comencé con la placa 3. ¿Por qué? Porque en la placa 3 me dan la temperatura superficial y además hay una transferencia de calor por convección hacia el aire que también te da la temperatura. Entonces como que ese es el mejor en este caso para comenzar, porque vas a poder calcular mayor cantidad de cosas. Yo comencé entonces por la placa 3 en donde no hay generación de calor, por lo cual todo esto queda de esta manera. Ecuación diferencial de orden 2. Todas las ecuaciones diferenciales de orden 2 que estén igualadas a 0 en este caso porque no hay más diferenciales acá de este lado, eh, van a quedar siempre de esta forma. Una constante por la variable más la otra constante. ¿Qué nombre les puse yo a las constantes? Como estábamos en la placa 3, le puse constante 3, constante 3. Pero para separar esta constante de esta otra, le quise poner prima y 2 primas. Y a todas le hice lo mismo. En la placa 2 utilicé constante C sub 2, C sub 2, pero le puse prima y 2 primas también. Entonces, vamos a primero a integrar esto. Primero, uno de estos dos diferenciales va a pasar multiplicando el 0, se cancela, y me va a quedar entonces diferencial de quién, del diferencial de la temperatura. Esto es el gradiente de temperatura. Y la integral de ambos lados sería, la integral de 0 es la constante, la primera que aparece. Y el diferencial de esto se va con la integral y me queda solamente gradiente de temperatura. Entonces vemos que el gradiente de temperatura va a ser una constante. O sea que si nosotros tenemos una pared, esto está a mayor temperatura, va a disminuir la temperatura de esta forma, no así ni así, va a disminuir linealmente. De hecho, disminuye de forma curva cuando tenemos generación o destrucción de energía, es lo que le da la parte curva en placas planas, porque recuerden que estamos en sistemas cartesianos. Bien, otra vez vuelvo a derivar y digo que paso el de x de este lado multiplicando e integro de ambos lados, ¿no? Quedándome x, y como hice una integral indefinida me aparece la última constante. Listo, este es el perfil de temperatura, pero se llama perfil de temperatura general porque no conozco el valor de la constante en ninguna de las dos constantes, así que nos concentramos en calcularla. ¿Cómo se hace? Con las condiciones de borde. Esta parte es la más importante de acá, porque eso que hicimos es súper sencillo, pero saber qué condiciones de borde vamos a aplicar es, creo que, lo más complicado del ejercicio. Mira las condiciones de borde. Yo tengo aquí, en esta superficie de acá, una temperatura, entonces yo puedo aplicar allí una, una, una condición, que es cuando x valga lo que vale esto, es decir, ¿cuánto vale la x? Si esto es el eje que comienza acá, ¿cuánto vale x aquí? Vale L más L más L, 3 veces L. Entonces cuando x vale 3 veces L, vamos a tener allí una temperatura TS1, y esa TS1 en teoría te la da. Bien, entonces, a ver, borro ahí, acá. Entonces, nosotros podemos aplicar esa primera condición. Bueno, creo que yo apliqué otra condición, perdón. Apliqué en X3L, mira, la apliqué dos veces, ahí, justamente en ese punto. ¿Por qué aquí apliqué dos condiciones? Porque en esta superficie de aquí no solamente conozco la temperatura, sino también la transferencia de calor. Recuerda que aquí el calor sale hacia el ambiente que está a T infinito y que tiene un coeficiente de convección H. Entonces yo puedo decir que la temperatura de acá es TC1, esa va a ser una condición, y la otra condición es que el calor aquí en la superficie lo conozco porque vale lo de arriba. Entonces evaluamos los dos. Comencé primero con con el del calor. Ok, cuando x igual a 3, tengo que el calor en esa superficie va a ser igual a la transferencia de calor. Si te das cuenta, esto tiene que ver con la conducción que luego sale en forma de convección. H, la temperatura que tenemos en esa superficie que la conozco, menos T infinito. Todo esto que está acá son cosas conocidas. ¿Qué es lo que me falta? Ubicar qué es esto. Entonces, tenemos la constante de conductividad a la 3. ¿Y quién es esto de acá? Esto es dt sobre dx. ¿De quién? De la placa 3. Y aquí la tenemos. Dt sobre dx es la constante C sub 3. Entonces la sustituyo y ya puedo despejar directamente esa constante pasando esta conductividad térmica negativa del otro lado. Aunque fíjate que el negativo yo lo que hice fue invertir estos signos.
Lo coloqué así de esta forma para que no me quede un negativo adelante. Entonces ya tengo la constante C sub 3, ¿verdad? La puedo sustituir aquí. Me faltaría la otra constante. Todo esto, aunque lo veas así, ya son datos conocidos, todos. Entonces ya lo tengo, en teoría ya lo tengo. Y la constante C sub 3 la tengo que calcular con la otra condición. ¿Qué conozco de la otra condición? Bueno, que la temperatura 3 vale TS3. Entonces aprovecho esto que dice cómo varía la temperatura en tal posición. Entonces aquí meto 3L y aquí meto TS1 y puedo despejar entonces C sub 3 porque ya tengo C sub 3 prima. Y acá lo dice. Temperatura 3, esta constante que ya la tengo, equivale 3L y al sustituir todo esto que está acá era la constante C sub 1, aquí tenemos la X que es 3L y despejo C3. El despeje de C3, ya esta parte es matemática, me queda todo esto y mira cómo me queda la ecuación. La temperatura en la placa 3 va a variar de esta forma. Una constante multiplicado por la variable X más toda esta constante. ¿Ves? Eso se llama, bueno, ¿sabes qué hice? Aproveché términos aquí comunes y lo que hice fue una simplificación, ¿no? Acá lo ven, mira. Así, hice mi simplificación. Mi ecuación me quedó de esta forma. Ahí ves cómo la temperatura varía como linealmente. Y el signo negativo indica que está disminuyendo conforme vamos avanzando hacia afuera. Eso es lo que quiere decir. Esto se llama, ahora sí, distribución de temperatura de la placa 3, ahora sí particular. Esto era una solución general y esto es particular. ¿Por qué? Porque ya tenemos las constantes. ¿Y de qué a qué valor puedo representar yo esta placa 3? Bueno, la placa 3 varía desde una X igual a 2L hasta 3L. ¿Ok? O sea que va desde aquí hasta aquí. O sea, 2L hasta 3L. Tomando en cuenta que todo parte desde la base y X va aumentando hacia arriba. Vamos ahora con la placa. Mira lo que dice acá. Aproveché que ya yo tengo entonces todos estos valores y metí en el valor de X, metí 2L. ¿Para qué? Para aprovechar y conocer la temperatura aquí. Entonces, aprovechando esa temperatura, ya me va a quedar esta de acá. ¿Okay? O sea, cuando meto aquí 2L, 3L menos 2L queda L. Y todo esto entonces sería la temperatura en esa superficie. ¿Por qué lo hice así? Porque yo sé que más adelante lo voy a utilizar como una de las condiciones de borde para la siguiente placa. La placa del medio la voy a dejar de último. Voy con la de abajo. ¿Por qué? Porque abajo tengo dos condiciones también. Una condición es la temperatura en la base, o sea, yo tengo la temperatura aquí, y otra condición, porque necesito siempre dos condiciones de borde por cada placa. Entonces, la otra condición sería algo que debe ser. Viste que el ejercicio dice que la pared es adiabática. Como la pared es adiabática, se están refiriendo a esta. Entonces, ¿qué pasa cuando la pared es adiabática? No hay transferencia de calor. Y cuando no hay transferencia de calor, el delta T sobre dx, esto de acá, mira, esto, que es como el gradiente de temperatura, es igual a cero. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Bueno, porque mira, fíjate, ¿a qué es igual calor? El calor por conducción es igual a la constante por ese gradiente de temperatura. Entonces, como es adiabático, automáticamente esto tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque es adiabático, no hay calor. Entonces, esto tiene que ser cero. Y eso sirve para calcular alguna constante. Entonces, vamos a aplicar eso. Entonces, la ecuación queda de esta forma. Ya sabes que ya la habíamos representado antes, porque ahora sí tenemos la, el calor generado volumétrico. Entonces de acá ya tenemos que pasar a este lado negativo. Esto no tiene variables, así que pasamos el de x para acá multiplicando e integro de este lado. Como estos dos son constantes, simplemente la integral de dx es x. Acá está. Y como todo integral, genera una constante. Ahora integro, ojo con esto porque ya sabes que en alguna de las condiciones esto va a ser cero, pero de momento no la voy a aplicar. Lo que voy a hacer ahorita es eh, decir que integro, paso esto de este lado multiplicando, queda multiplicando a la x y a la constante c sub 1. Entonces integro de ambos lados, esto me queda t, obviamente de la placa 1, esto me queda x, quedaría x al cuadrado sobre 2, y la constante c sub 1 sale de allí y queda simplemente x. Como acabo de integrar, tengo que agregarle una segunda constante. Esta constante aquí me equivoqué, déjame llamarla c sub 1
2', así. Bien, entonces aplico las dos condiciones que te dije. Es que cuando x igual a 0 y x igual a 0. No siempre se aplican las condiciones en el mismo punto. Hay veces que se ponen un punto y en otro, pero justo este ejercicio tiene las dos condiciones conocidas en el mismo punto. Por ejemplo, en x igual 0 yo me conozco la temperatura y además también me conozco que es adiabático. Entonces digo que el gradiente de temperatura es igual a 0 porque es adiabático. Entonces me queda que menos K1 por el diferencial de temperatura va a ser igual a 0 porque esto significa calor igual a 0, o sea, adiabático. ¿Quién es el diferencial de temperatura o el gradiente de temperatura? Acá está. El gradiente de temperatura es todo esto. Eso lo sustituyo aquí. Ya que me faltó aquí igual a 0. Ok, lo sustituyo. Viste que esto tiene aquí... eh, a ver. Bueno, ¿qué hice aquí? Esta constante es S1, K1. Pasó debajo del 0, o sea, se cancela igual que el negativo, así que me queda tal cual esto como está, lo coloco acá, donde x tengo que sustituir su valor que se supone que es 0 y ahí puedo despejar la constante C sub 1, entonces 0 por todo esto se cancela y me queda entonces conclusión que C sub 1 vale 0. Ya tenemos una de las constantes, me falta la otra, la constante C sub 1 2'. Esa constante C sub 1 2', que aquí la voy a borrar otra vez porque se llama C sub 1 2', es con la segunda condición, que es que en x igual 0 conozco la temperatura, se llama TS1. Por cierto, ¿sabías que esa temperatura es de donde parte todo? Es la temperatura más alta, también se puede llamar temperatura máxima. Esa temperatura, sí, porque cuando una pareja adiabática no transfiere calor, entonces ahí se genera un máximo. Es como en matemática. En matemática tenemos algo así, ¿no? Aquí hay pendiente, pero cuando llegas ahí no hay pendiente, ¿no? O sea, pendiente en este caso sería de T sobre dx, y si no hay pendiente no hay transferencia de calor, lo cual está en un punto alto, lo que es lo mismo decir temperatura máxima. Así que aunque no te lo diga, esta es una temperatura máxima. Eso te lo digo como teoría, para que sepas. Entonces, ¿qué hago con esta condición? Bueno, con mi gradiente, esta de acá, con mi distribución de temperatura, sabiendo ahora que ya esto es 0, me queda entonces que aquí ya conozco la temperatura, en la X meto 0 y me queda esta de acá solita por acá. Tomo esto, se cancela, me queda que ese sub 1 vale directamente de la temperatura superficial 1. Así que ya puedo construir mi ecuación o mi distribución de temperatura para la placa 1, que es todo esto. Se supone que acá esto es la constante C sub 1 2' y la constante C sub 1' ya no aparece porque se hizo 0. Bien, entonces ya tenemos esta ecuación. Esta ecuación es válida desde 0 hasta L, es porque es la placa de abajo. Ahora yo voy a aprovechar y así como aquí en azul saqué la temperatura acá, voy a aprovechar que estoy aquí, tengo las condiciones y hallo la temperatura acá. ¿Para qué? Para empezar a trabajar con la placa 2 y decir que las dos condiciones de borde son cuando X vale L y cuando X vale 2L. ¿Qué tengo en ese punto? Las temperaturas, las conozco. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Para la placa 2 digo que como no tengo la generación de calor en ella, me va a quedar de esta forma. ¿Por qué aquí hice un resumen? O sea, ¿por qué lo sinteticé tan directo? Bueno, porque eso no tiene generación de calor y sería la misma forma que me dio aquí, mira, para la primera placa como te expliqué, solo que ahora con los nombres de la placa 2. Asimismo, queda una misma distribución de temperatura lineal. Lo único que va a cambiar es que esto tiene sus respectivas constantes y la vamos a hallar con las dos condiciones que te dije hace rato, que es cuando equivale L y cuando equivale 2L, tengo entonces esas temperaturas. Esas temperaturas son las que están acá arriba. Esta es una y la sustituyo acá. Digo entonces que cuando equivale a 0, vale la temperatura 1L y meto todo esto que está aquí, todo esto, sustituyo. Acá está. Ahí tenemos. Y bueno, queda igual a estas dos constantes. Esta es. Aquí no puedo calcular, en este caso viste que no puedo calcular ninguna de las constantes. No como antes que por lo menos con una condición hallaba una constante y con la otra la otra. Bueno, aquí no. Aquí se ve que me va a quedar una ecuación todavía con dos incógnitas. ¿Por qué? Porque no tenemos un valor igual a 0, por así decirlo, para poder calcular esa constante. Entonces me queda una ecuación con dos incógnitas y por eso es que
voy a aplicar la segunda condición, que es cuando X vale 2L, la temperatura es igual a la temperatura esta que habíamos dejado por aquí pendiente. Esta. En esa interfase sustituyo esa temperatura de esa interfase, que es todo esto, era un poquito más larga, y me queda otra vez la constante, pero ya no con L, sino con 2L. Aquí tenemos una ecuación y otra ecuación, dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cómo lo resolví? Dije restándolas, es decir, restando esto, ¿cuál resté? Resté esta menos esta. Las resté así. Entonces me queda la resta de las dos temperaturas del lado izquierdo y la resta de esto y esto con el de arriba. La constante C2 y esta C2 se cancela, se simplifica y me queda simplemente C2', aquí con 2L y aquí con L. Entonces 2L menos L queda una sola L. Entonces de aquí ya yo puedo despejar la constante C2. Obviamente esta constante C2' va a quedar en función de la resta de estas dos temperaturas. La resta de esas dos temperaturas es todo esto. Entonces ahí es donde ves que la L que estaba multiplicando pasó a dividir. Ya tengo la constante C2. Obviamente me va a quedar esto súper largo porque no tengo números ahorita, sino más bien datos, expresiones matemáticas. Y bueno, ¿qué pasa cuando ya tengo la constante C2'? Que ya la puedo sustituir, si quieres, aquí o si quieres, aquí. Yo creo que yo elegí la primera. La metí aquí y despejé la constante C2. Acá está. Metí en la ecuación de temperatura 2L, metí, acá está, todo esto que está aquí es la constante C1. Y aquí voy a despejar, perdón, C2'. Ahora voy a despejar C2, 2'. Lo despejo. Primero creo que hice acá una simplificación de todo esto, o sea, las longitudes acá. Y despejé la constante C2. Acá está, todo esto es la constante C2. Obviamente se ve así enorme, se ve muy feo, pero esto es matemática, aquí no hay ningún análisis. Aquí lo que hay que tener cuidado es que hagas bien los despejes, los parámetros, no te coma ninguno y así. Pero esta parte es matemática, ya no es de transferencia de calor. Entonces, ¿cuál es mi solución? Mi solución era X multiplicado por la constante C1, o mejor dicho, C2', más C2, 2', que es todo esto. Aproveché ahí y simplifiqué algunos términos. Tú cuando lo estés haciendo, si quieres en casa, vas a notar ahí la simplificación. ¿Qué simplifiqué? Bueno, estos términos se repitió en dos ocasiones y la simplificación es x menos l, y después también este término de acá también lo simplifiqué porque me aparece por ejemplo aquí y aquí, entonces queda de esta forma. Luego la temperatura TS3 también aparece, la puedo simplificar porque aparece aquí y también aparece acá, y también la TS1 aparece aquí y aparece acá. Obviamente esta está acompañado con la x y l y esta con un 2, entonces queda de esta manera, ya simplificado. Entonces, esta es una ecuación diferencial, perdón, eh, una distribución de temperatura de la placa 2, que también es lineal, porque si te fijas, la temperatura 2 depende de X y todas las X están acá y están elevado a la 1. De hecho, ¿sabes qué? Otra forma también de haberla representado era mejor así. Una constante, no sé, una constante A por X más esa constante B. ¿Quién es A? Todo lo que está acompañando a la X, a la X, a la X, a la X. Es decir, esto, más esto, más esto, más esto. Hubiera sido todo eso A. Hubiera estado bien también hacerlo de esa forma. ¿Y quién es B? Los mismos que están acompañando, pero ahora multiplicando los otros términos independientes. Ahí está. Entonces tienes esas dos formas. De igual manera, x está elevado a la 1, así que también es una línea recta. Y ahí termina ese ejercicio. Perdón, como es la placa 2, va desde L hasta 2L. No le puedo meter valores a esta ecuación de 0 o 3L, no puedo. El límite tiene que estar en este rango porque es la placa 2.